nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Asiento Extra, hoy en compañía de la ministra de Salud, doña Mari Munive, a quien agradecemos que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Más bien, y muchísimas gracias por la invitación para poder exponer algo tan importante para la salud pública. Precisamente vamos a estar hablando del vapeo, un tema que ha venido en crecimiento, sobre todo la preocupación. El Ministerio de Salud prohibía el vapeo en algunos lugares, pero antes de entrar de lleno, doctora, en conocer esos lugares, ¿cuáles fueron estas razones por las que ustedes tomaron esta decisión? Sí, principalmente, y les voy a hablar un poco de los antecedentes. En diciembre del 2021 sale la ley 10.066, la cual viene a valga la redundancia, legislar todo lo que es el uso de este tipo de dispositivos electrónicos. De ahí que se solicita, obviamente, promulgada una ley, esta regulación. Pero pasado el tiempo, ¿verdad? Y esta no se dio. Cuando llegó al Ministerio de Salud, habían varios puntos pendientes y entre ellos este. Sí, había una necesidad de poder saber cuál era la situación en la que nos encontrábamos como país y, más importante aún, ya teníamos no solamente desde el 2021 que salió promulgada esta ley, sino desde muchos años atrás, casi 10 años atrás, la venta casi que a la libre de muchos dispositivos con sustancias que de alguna medida no se sabían lo que contenían. De ahí que era importante poder hacer el análisis y también empezar a meter dentro de las encuestas de usuarios de este tipo de dispositivos electrónicos de administración de nicotina o similares sin administración de nicotina, esta, digamos que, información. Empezamos a hablar con el IAFA, nos sentamos, porque todo el mundo el concepto de regulación lo que tiene es con tabaco, y desconoce o de alguna forma le habían vendido la idea a las personas que esto no era dañino, que esto era más bien una forma de sustituir la nicotina del tabaco o de alguna manera la dependencia al tabaco, y entonces nosotros teníamos que comprobarlo, no solamente por la información existente a nivel de la documentación científica, sino también por todo lo que nosotros mismos con nuestros laboratorios pudiésemos consignar como lo que hay adentro de cada uno de estos líquidos. Y de ahí que entonces se generó un análisis inicial en donde a partir de ese estudio emitido por el INCIENSA se brindó información y se dio en una conferencia de prensa justo sobre el informe de análisis de composición de los líquidos del sistema de administración de nicotina. Y basado en este informe fue el que se emitió inicialmente una resolución de prohibición a nivel país de lo que es esos dispositivos con contenido de nicotina, porque eso es ilegal, otros que se encontraron con contenido de CBD y otras sustancias que no son legalizadas en este país, y posteriormente iniciamos el proceso no solamente ya de reglamentación de la ley existente, sino también de un proyecto de ley para mejorar la ley existente. Doctora, también de los casos que ustedes presentaron del 2021 a la fecha, 3.170 casos de personas que han sido atendidas con diagnósticos relacionados con el vapeo. ¿Cuáles son esas principales enfermedades y los síntomas? Sí, vean. Empezamos justamente también a sentarnos con la Caja Costarricense de Seguro Social, y ahí se encuentra todo lo que es el proceso, el protocolo de acción para las clínicas de cesación de tabaco. Pero nuevamente, tabaco. No había un concepto de ese viraje ya con respecto al vapeo y tampoco con respecto al abordaje de lo que son las complicaciones, como usted bien lo dijo en su consulta. Y de ahí que se empezó a ver ya con un caso muy llamativo que sucedió justo el año pasado a finales con un chico de 16 años, el cual quedó hospitalizado 29 días en una unidad de cuidados intensivos por un EVALI, que lo que traduce es una enfermedad de vías respiratorias producida justamente por este tipo de dispositivos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que causan esos dispositivos? Y aquí voy a ser muy general porque dentro de las enfermedades médicas hay lo que llama uno bronquiolitis obliterante, que para que todos me entiendan es
un proceso de inflamación que se produce justamente por este tipo de tóxicos estar llegando a los alvéolos o los componentes que existen en el pulmón. Inflama, se producen cicatrizaciones y esto ya lo que hace es dificultar el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, en sencillito, ¿para qué sirven los pulmones? Para hacer ese intercambio, para que nosotros podamos respirar y sobre todo para poder sacar lo que es los contaminantes de nuestro organismo. Si los pulmones no funcionan, nosotros no podemos generar ese intercambio. Y de ahí que estas sustancias, que luego le puedo decir que ya se consignaron, las existentes más otras más, producen en diferentes momentos una toxicidad aguda, que es esa sintomatología de tos, molestias en la garganta, y este proceso de malestar general, hasta esto que puede llevar a daño pulmonar severo. Y sobre todo, doctora, menores de edad, que es lo que también llama la atención y que hace ese llamado de alerta sobre todo a las autoridades. Sí, desafortunadamente lo que se ha visto es que estos dispositivos se han socializado muchísimo en menores de edad. Y aquí, digamos que yo quiero hacer un llamado a todos los padres de familia, porque también se socializó la idea de que esto es inocuo, inofensivo, que más bien es como un juguetito más. Y muchas veces lo están vendiendo como si fuera un juguetito, como si fuera de esos que uno le compra a los chicos para hacer bombitas de jabón, ¿verdad? Y ahí estamos muy, muy lejos de que sea algo inofensivo. ¿Por qué? Primero, porque vienen unas presentaciones súper bonitas, ¿verdad? Que hasta usted lo huele y huele rico. U otro, de ahí, son a veces muy caché, y de alguna manera este tipo de dispositivos, los mismos chicos, como por un asunto de estatus, entre otras cosas, lo posicionan y de alguna forma lo consumen. También han generado pequeños procesos de negocios, a veces increíbles, ¿verdad? Esa mentalidad de emprendimiento, pero reenfocada, sería más provechosa, en donde ciertos tipos de dispositivos lo que hacen es vender las jaladas a 100 colones. Y ahí estaba escuchando que no, más bien eso es muy barato, algunos lo entre 200 y 500 colones. Imagínense en las escuelas o colegios. Y los mismos estudiantes, doctora, lo están vendiendo las jaladas a hasta 500 colones. Sí, los mismos estudiantes. Y de ahí que también uno dice, pero ¿cómo consiguen los estudiantes o menores de edad esto? Por plataformas electrónicas las están vendiendo, o ese tipo de plataformas móviles en donde les llegan estos paquetes y los comercializan a lo interno de los centros educativos. Y de ahí es tan importante que los padres de familia puedan documentar algo así, tan bonito, que vean y que dicen, no, esto no es una llave malla, esto no es un dispositivo USB, esto es algo que realmente es tóxico, que tiene sustancias nocivas y que desafortunadamente de una u otra manera puede ser problemático para la salud y de un menor. Y también se ha denotado que nosotros todavía no tenemos un reglamento técnico costarricense el cual nos diga cuáles son los niveles de nicotina que tienen que existir para poder decir esto es lo mínimo. Se dice que un cigarro tiene 1 miligramo de nicotina, que es la sustancia adictiva, la que genera dependencia, pero que a su vez genera ese placer y bienestar y por lo cual la gente lo consume. Pero si usted se mete así a Google o a cualquier plataforma de búsqueda y pone nicotina, es un veneno y se utilizaba como un insecticida y todavía en algunas latitudes se utiliza como insecticida. Entonces realmente hay que tener cuidado con esto. De ahí que este tipo de sustancias en altas dosis son muy, muy adictivas. Y entonces, en una población más pequeñita, imagínese la cantidad de posibilidad que va a tener de dependencia de otras sustancias o de drogas más duras, número uno. Y otro que también documentamos en este análisis, que digamos que lo que se dice en la Unión Europea entre los niveles máximos que tiene que tener de nicotina son 20 miligramos por un tipo de dispositivo. 20 miligramos, si hacemos la traducción a un cigarrillo, serían 20 cigarrillos. Hemos encontrado entre 20 y 40 miligramos de contenido de nicotina. O sea, si esto se lo consumen efectivamente en un día, una semana, están consumiendo hasta 40 cigarrillos. Imagínese la dependencia y sobre todo la toxicidad que este tipo de consumo de sustancias puede producir
y sobre todo en un menor de edad. De ahí que es muy, muy importante que todas las personas, y sobre todo si somos padres de familia, cuidadores de menores o tenemos responsables, la responsabilidad de tener a un menor, estemos de alguna forma cuidando y vigilando este tipo, digamos, de sustancias y dispositivos que puedan portar. Doctora, bueno, usted aquí nos trae varias muestras de estos vapeadores. Y como usted lo dice, algunos son muy llamativos por los colores, otros parecen incluso llave maya, ¿verdad? Que sí, confunden, puede confundir a los padres de familia o incluso a los docentes. Y otro dato también importante, doctora, que veía que en los primeros 7 meses de este año han atendido a 14 personas intoxicadas por vapear. Sí, desafortunadamente. Muchas de estas, digamos, dispositivos, los chicos los consumen y, digamos, de alguna forma sin moderación, ¿verdad? No hay un pare. ¿Por qué? Porque piensan que es algo inofensivo o que es solamente como vapor de agua, y de ahí que estas intoxicaciones cada vez son más frecuentes, y estamos de alguna manera también incentivando al personal de salud para que reporte este tipo de códigos, ¿verdad? Que son justamente secundarios a alguna afección por algún dispositivo, para poder tener una mejor estadística. Y como usted lo ha dicho bien, y aquí es donde empiezo a cabildear un poquitillo lo que es el proyecto de ley. La ley actual no trae regulación con respecto a lo que es publicidad, patrocinio y todo lo que conlleva esta ubicación a nivel de los establecimientos comerciales. Usted se da cuenta el tabaco en donde se encuentra ahora vendido, ¿verdad? En lugares que no son accesibles normalmente para niños, están tapados y con una, digamos que, publicidad que a uno le dicen advertencia, advertencia, advertencia. Estos más bien están en lugares en donde fácilmente son visibles por niños, están con unos colores y unas formas llamativas y no tienen ese resguardo de advertencia, haciendo parecer en algunas presentaciones que son hasta juguetitos. Y de ahí que es tan importante, ¿verdad?, generar la misma reglamentación o regulación que tiene el tabaco para este tipo de dispositivos que se ha demostrado que tienen hasta más sustancias que pueden dañar la salud. Doctora, ¿este proyecto de ley cuándo lo estarían presentando? Ya estamos nada más, el ministro de Hacienda y mi persona, afinándonos detalles, porque hay que hacer modificaciones con respecto a las partidas. El proyecto de ley original venía con el 100% de lo que se recuperara en impuesto para la Caja Costarricense de Seguro Social, y no es que está mal, porque ellos son los prestadores, pero, por ejemplo, ¿quién es el que le toca fiscalizar? ¿Quién es el que le toca hacer, digamos, todos estos muestreos y la valoración de los químicos para poder tener los reportes y poder saber cómo está esto? ¿Quién le toca rehabilitar también? Entonces, IAFA, Ministerio de Salud, Inciensa, que son nada más 3 de las instituciones, por competencias les mencioné, que van a tener una responsabilidad importante en cuanto a la fiscalización de todos estos, no tienen partida presupuestaria. Y de ahí que estamos, digamos que, en esa mesa de negociaciones, ¿verdad?, de la partida, pero después de ahí ya todos los demás ministerios tienen aprobado este borrador. Se encuentra en este momento en el Ministerio de la Presidencia. Tengo reunión el miércoles después del Consejo de Gobierno con el señor ministro Nogui Acosta, y yo espero que ya, una vez definido esto, podamos tener el proyecto para poderlo presentar a la Asamblea Legislativa lo más pronto posible. Básicamente este proyecto lo que viene es a regular. ¿O qué más incluye este proyecto? Vea, principales, digamos que debilidades que tiene el proyecto, la ley original, es que la parte de publicidad no viene regulada. La publicidad, si ustedes se dan cuenta, en el tabaco se eliminó justamente porque la publicidad es un incentivo al consumo. Yo venía este fin de semana en la recta por Manolos y me di cuenta de una valla gigante publicitaria justamente que venía publicitando todo lo que es este tipo de dispositivos. Y ahí es donde qué importante de alguna forma es comunicar la realidad de lo que se está ubicando, colocando a la población. Entonces, a mí más bien me llaman poderosamente la atención, porque creo que como costarricenses estamos muy bien educados acerca de este tipo, digamos, de prácticas, y que de alguna forma esto sale un poco dentro de lo que ya tenemos regulado de la cotidianidad. Entonces, la parte de publicidad y también el colocarle estas leyendas o de alguna manera esto de advertencia tampoco lo tiene regulado. La parte de cómo
se patrocinan o no este tipo de dispositivos, la parte de distribución presupuestaria, como le mencioné. Digamos que hay varias líneas de trabajo que estamos enriqueciendo para poder tener una, digamos, legislación tan robusta como la del tabaco con este tipo de dispositivos, pero sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos que hay poblaciones vulnerables o más sensibles, como son la niñez, a la afectación por lo que todavía no está siendo regulado. ¿A partir de qué edad comienzan los niños a vapear, doctor? No deberían estar vapeando a ninguna edad. Digamos que yo, no es una pregunta que genero. En este país, por lo menos después de los 18 años, tenemos cédula y tenemos, digamos, cierta autodeterminación como adultos para tomar decisiones, digamos, lo mejor para cada una de las personas, y por eso que de alguna forma, cuando usted es menor de 18 años, tiene un responsable, o el responsable es el Estado, en caso de no tener a esa persona responsable por usted. Y entonces, que cualquier persona menor de 18 años vapee, ya es algo crítico. ¿Y qué han encontrado el IAFA y el Ministerio de Salud con respecto a esta edad, lamentablemente, doctora? Sí, chicos jóvenes, chicos sobre todo en etapa colegial, ¿verdad?, que están socializando, muchísimas gracias, socializando este tipo, digamos, de dispositivos como un uso muy normal y muy corriente dentro de sus actividades diarias. Y ahí lo preocupante de la situación, porque creo que no tienen no solamente el conocimiento, la noción, sino también la guía adecuada o la advertencia dentro, no solamente de los adultos responsables, sino quienes realmente son responsables por ese menor, que son sus padres. Y aquí quiero hacer un llamado a la población en donde el responsable del menor no es el MEP, no son los ENSINAIS, no son las instituciones públicas, son los padres o los tutores o cuidadores de estos menores. Y de ahí que nosotros somos los principales responsables en conocer qué contienen, qué es lo que hay, qué es lo que es beneficioso o no para nuestros hijos o para nuestros personas cercanas, y dar las recomendaciones del caso. Y nosotros como instituciones generamos la protección como política pública para que la población tenga el conocimiento de qué hacer y qué no hacer, y a partir de qué edades puede o no hacerlo. Doctora, el hecho de lo que usted mencionaba al inicio, de que en los colegios o en las escuelas se está vendiendo la jalada hasta en 500 colones, 100, 500 colones, los profesores, educadores han generado esta alarma, les han anunciado a las autoridades con respecto a estos hechos. Vean, tenemos dentro del Ministerio de Salud personal que justamente está destacado para capacitar. Son capacitadores de capacitadores, que es parte, digamos, de este proceso. Una vez que se implementa un reglamento, y las personas tienen que saber no solamente a lo interno del Ministerio de Salud qué tienen y no tienen que hacer, sino también en otras instituciones cuáles son sus responsabilidades, y también de alguna forma la protección legal y reglamentaria que van a tener en caso de aplicar la normativa. Y ahí es donde estos representantes, yo me senté con ellos para que todo esto, mentira que es que uno se lo sabe, ¿verdad?, de memoria, sino que más bien ellos son los que me educan a mí para yo poder, como vocera del Ministerio de Salud, poder posicionar estos temas tan importantes. Y todo esto son muestras de decomisos, ¿verdad?, que se han brindado justo para que ellos también puedan enseñar, pero también podamos saber cuáles de estos dispositivos de alguna forma han tenido o no alguna incidencia dentro de los estudios y análisis. Entonces, estas personas son los que a uno lo retroalimentan del día a día, porque son los que están en los centros educativos, son los que están hablando con los profesores consejeros, son los que están de alguna manera teniendo estas interacciones con otras instituciones públicas, y también las que están en mesas de trabajo activas que traen, digamos que fresquita, la situación del día a día. Son las que le dicen a uno que muchas veces el papá con desconocimiento le dice, bueno, no, yo prefiero que no fume cigarrillos, entonces tenga, y le dan. O el mismo joven, ¿verdad?, le dice, no, pero si esto es vapor o esto no es nada, y el padre se lo cree. O también casos que me pareció uno muy llamativo, en donde más bien en el centro educativo el profesor le retira a un chico que durante las clases se encontraba vapeando, y luego el padre fue enojado a reclamarle y a solicitar que se lo devolviera. Entonces ahí creo que nuevamente es muchas veces falta de comunicación y falta de conocimiento de lo que implica
este tipo de dispositivos en la salud de la población, pero sobre todo en la salud de un menor de edad. Y ahí es donde justo lo que ya existe nos va a ayudar a regular lo que ya existe en ley, que son primero los sitios prohibidos. Desde ya, ¿verdad? Desde que se promulgó la ley era muy clara en dónde se prohibía, pero con la regulación ya podemos tener un marco sancionatorio del mismo. Se prohíben establecimientos de salud, centros de trabajo, vehículos, digamos, de trabajo o parqueos, instituciones públicas, centros educativos cualquiera, cárceles o cualquier modalidad de aprehensión, porque también ahí, conversando un día con los compañeros de Justicia y Paz, ellos aducían que requerían ese tipo de dispositivos como también algo más benigno que los dispositivos regulares, ¿verdad? Como, bueno, cigarro, entre otros. Y entonces, imagínense. Y ahí es donde obviamente ya esto viene a aclarar la situación, o sea, tampoco. Instalaciones deportivas o donde se realicen espectáculos, actividades recreativas, ferias, turnos, parques, elevadores, cajeros automáticos, espacios públicos que haya un espacio reducido, estacionamientos de servicio, gasolineras, cines, teatros, centros culturales, salas de exposiciones, lugares en donde haya un régimen de propiedad común como los condominios, entre otros. O sea, ya hay un marco amplio en donde ustedes no solamente desde esas prohibiciones, sino también desde tener esto, ¿se acuerdan? Todo lo que se socializó y que la gente ya tiene bien en su memoria de prohibido fumar. Ahora es prohibido fumar y vapear. Y entonces esto obligatoriamente va a tener que estar en todos los establecimientos comerciales, restaurantes, entre otros del país. Desde, digamos, expuesto el reglamento, tienen 6 meses los comercios para poderlo hacer, y ahí brinda, digamos, que ciertas características justo para que ya se posicione este tipo de iconografía en todos los lugares. ¿Por qué? Porque a partir de esto también, entonces las personas pueden decir, usted no puede vapear acá, pero no tiene que decírselo a la persona, tiene que decírselo probablemente al que gerencia, ¿verdad?, del establecimiento, o al dueño del local, o a la persona responsable de mantener estas normas a lo interno. ¿Y por qué? Y aquí viene, digamos, lo interesante. ¿Cuáles son el músculo que tiene o los colmillos que tiene este reglamento? Hay un marco sancionatorio. Si usted incumple como dueño o responsable de ese local, primero se puede generar una multa, que es la mitad de un salario base que anda por ahí de 223,000 colones. Y lo otro es que entra en un régimen de infractores. Ese régimen de infractores lo va a tener el Ministerio de Salud, y en donde si usted no solamente no ha pagado esa multa, si usted es dueño de algún negocito o algo así y tiene que volver a sacar la habilitación o el permiso, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Y puede perder la posibilidad de darle continuidad a su negocito. Entonces, de ahí que es muy, muy importante de seguir las reglas. Creo que toda la población está muy, muy educada con el tabaco. Y continuemos con esto. Eso era lo que le iba a consultar, doctora. Ya las personas se acostumbraron o ya están educadas con respecto al tema del tabaco, porque usted ve que en los mismos bares, restaurantes, las personas no fuman dentro, sino salen a hacerlo fuera. Al inicio, ¿cómo estaba el tema de las infracciones, de estas sanciones a estos comercios, y si ya esas cifras se han venido reduciendo? Digamos que con tabaco más las infracciones son por los comercios que venden los cigarros, ¿verdad?, que han vencido su publicidad. Y ahí ellos sí son muy claros en cuanto a la regulación que tienen. Nosotros más bien generamos una ampliación de esto, porque no es que ha vencido el producto, sino que la publicidad no ha vencido, y muchas veces hay establecimientos muy lejanos en donde es el negocito de toda la vida de un señor en una comunidad rural, y no llega a veces el camión que recoge o retira, porque le corresponde el cambio de publicidad, estos cigarros, ¿verdad? Y entonces cuando llegan a fiscalizar se genera una sanción, y esta sanción es de multa, y es una multa un poco mayor, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que genera? Que muchas veces no se pueda pagar, y esta persona
su único ingresito lo cierra. Entonces también ahí nosotros no queremos afectar a la población y hemos generado ciertas mejoras para poder también facilitar y articular con estos entes periféricos para que pueda cumplir con lo que dice la ley, pero también dentro del ámbito de racionalidad. Pero más importante aún, la idea, los adultos tenemos autodeterminación y capacidad para poder tomar nuestras decisiones con conocimiento de causa. Para eso nos dan a todos una cédula, ¿verdad? Pero aquí también hay una responsabilidad inherente para los menores de edad. Y ahí es donde yo quiero llegar. Todos estamos muy educados y sobre todo dónde tenemos que hacer, qué tenemos que hacer y lo adecuado para cada uno. Si usted de alguna forma quiere jugarse el chance, es su responsabilidad, ¿verdad? Y usted después pagará las consecuencias de su toma de decisiones. Pero sí, somos claros como Estado que los menores de edad tienen un resguardo y una protección especial. Y de ahí que nuestro llamado, sobre todo como Ministerio de Salud y por las cifras preocupantes que nos han llegado, y el único caso que hemos tenido crítico es de un chico de 16 años. Y a nivel internacional, la mayoría de los casos críticos son en adolescentes. Entonces, realmente estamos preocupados por lo, digamos que, popular que se ha vuelto algo tan nocivo para nuestra juventud. Este caso del año anterior era una lesión pulmonar asociada precisamente al uso del cigarrillo electrónico. Sí. Doctora, recordar también, y para que los padres de familia lo tomen en cuenta, ¿cuáles podrían ser esos síntomas que podrían estar presentando sus hijos? Para también ver que hay señales de que algo nos indica de que puede estar vapeando. Sí, vean, creo que lo más importante para un padre de familia es tener cercanía a sus hijos. Y cercanía porque los vínculos se generan siempre a corta edad, ¿verdad? Y uno los va jalando porque ya llegan momentos, sobre todo en esa época de la adolescencia, en donde ya sus prioridades son más por estar con sus pares, llama uno como médico, es con su gente, con los mismos de ellos, ¿verdad? Con otros amiguitos o amiguitas o compañeros, y no tanto por estar con el padre. Y por eso los cimientos, los valores, todo lo que generó a la corta edad se pone a prueba. Y ahí es donde de alguna forma es importante que el padre tenga conocimiento sobre en qué momento tiene ciertos cambios de conducta ese adolescente que pueda implicar no solamente que está vapeando, sino que le está pasando algo o que está consumiendo algo que le pueda hacer daño a su salud. ¿Y por qué? Porque ya es claramente bien establecido que este tipo, digamos, de adicciones o dependencias es una puerta de entrada para otro tipo de drogas más duras. Y de ahí que es muy importante entonces estar vigilando eso. ¿Esto qué produce? Bueno, puede producir una sensación de agitación, ¿verdad? Un proceso así como de respirar rápido, taquicardia, tos, molestias en la garganta, hasta llegar a dificultades respiratorias severas, ¿verdad? Y lo que pasó con este chico que tuvo que requerir atención hospitalaria. Entonces, a veces los síntomas no son tan aparatosos si el consumo es muy alto, sí, pero también la dependencia a ciertos dispositivos o la dependencia a ciertas sustancias genera cambios en el comportamiento, que si nosotros estamos atentos y cercanos a nuestros hijos, los vamos a agarrar en el aire antes de que desafortunadamente sea una condición más severa de enfermedad la que nos diga, sí, aquí pasó algo. Doctora, y precisamente eso también tiene que ver con la sustancia que tiene el vapeo y también la cantidad de concentración. Doctora, ¿cuánto podría estar afectando? Vean, aquí algo muy importante y que a mí me llama mucho la atención es que adentro de cada uno de estos dispositivos lo que hay es esto. ¿Y esto qué es? Esto es como un cartucho cargador, ¿verdad? Y lo que hay a la par es una batería de litio. Entonces también, como para los que nos preocupamos por el ambiente, nos preocupa también mucho cómo están descartando este tipo de baterías. Y otra, que ese cartucho, si se da cuenta acá, este tipo de dispositivos son de cuarta generación, que son como los más baratones y que de alguna forma son desechables. Pero, ¿qué está pasando? No los están desechando tan fácilmente. Entonces, estoy hablando de un guantecillo, entonces lo voy a abrir. Se abren
y al abrirlo, eso que está ahí lo están rellenando. Y lo están rellenando acá, si se dan cuenta, aquí está la batería y ahí está el dispositivo, y lo están rellenando con este tipo de sustancias, que si se da cuenta, son como aceitosas y que perfectamente pueden tener otras cosas. Y aquí le puedo dejar la documentación a ustedes, búscanla, en donde en otras latitudes preocupa, esto es del 11 de abril del 2024, en donde dice: narco contamina vapeadores con fentanilo para enganchar a nuevos consumidores. Eso está pasando en otras latitudes. Con esto están metiendo adentro ciertas sustancias que son altamente adictivas, pero lo peor es que es fentanilo lo que se documentó que estaban ingresando. Imagínese lo que eso le puede hacer a un menor de edad. Imagínese la dependencia que puede generar y después los problemas que podamos tener solamente porque de alguna forma no solamente no se está manipulando adecuadamente este tipo de dispositivos, sino que quedan abiertos a una población vulnerable, sensible y que todavía no tiene ese conocimiento que pide la sociedad costarricense, que es mayor de 18 años, para tomar las propias decisiones de si afecta esto o no su salud. Entonces, de ahí que nuevamente es un llamado a la población, a estos adultos y a estos padres responsables, para que vigilen y estén atentos de cambios en la conducta, cambios en el patrón de algún síntoma que puedan tener, y así puedan documentar que sus chicos no están siendo de alguna forma víctimas de este tipo de dispositivos. Doctora, aquí se ha encontrado, no sé si en algunos que han hecho algún estudio, fentanilo, contenido de fentanilo. No, por el momento no, pero esto digamos que es muy reciente y uno empieza a empaparse de lo que pasa afuera, porque a veces son oleadas que llegan posteriormente. Por eso es importante para nosotros prevenir. Yo espero decir las cosas no cuando ya tengamos el problema, sino más bien evitar que suceda el problema. Y de aquí que se han tomado acciones serias, contundentes, para poder de alguna forma, con lo existente dentro de la legislación y la regulación, armar a los padres primero de conocimiento, armar a la población también de conocimiento y armarnos con la legalidad necesaria para poder ir motivando a la población a tomar la mejor decisión. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial. Ya dentro de poco regresamos nuevamente a seguir abordando ese tema tan importante y preocupante también para la salud, sobre todo que usted lo menciona muy bien, de los menores de edad. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con más. Gracias por continuar en sintonía de Asiento Extra. Hoy tenemos como invitada a doña Mari Munive, la ministra de Salud, y hoy estamos abordando un tema alarmante que es el del vapeo, sobre todo en menores de edad. Doctora, hemos venido hablando, de toda esta situación alarmante de que en escuelas se esté consumiendo, se esté dando el vapeo, incluso el comercio dentro de los mismos centros educativos. También hemos hablado de que se está elaborando, aparte del reglamento donde se prohíbe el vapear en algunos sitios, también se está elaborando un proyecto de ley que muy pronto va a estar presentándose en la Asamblea Legislativa. Doctora, ya para ir cerrando este tema tan importante, ¿qué recomendaciones da usted y qué señales de alarma también hay que tener ante esta situación? Sí, bien. Creo que lo primero es que todos los costarricenses tenemos la responsabilidad de tener conocimiento acerca no solamente de las cosas que puedan de alguna forma ser nocivas para la salud, porque las emite algún ente regulador, sino también de protección a menores. Eso, primera línea. Entonces, de ahí que parte nuestras recomendaciones y sobre todo lo que dice el reglamento de que estos dispositivos no solamente tienen sitios específicos de prohibición de uso, sino también que tienen prohibido su uso en menores de edad. Y ahí es donde quiero ser muy enfática. Menores de edad no pueden estar consumiendo eso. Y así hacemos un llamado entonces a la población de poder identificar e ir poco a poco ir cambiando estas costumbres. Otro, también que hay ya una regulación que genera sanciones y que estas sanciones, de alguna manera estamos en este proceso, ¿verdad? Que tenemos 3 meses para poder generar cierto registro y 6 meses para que todas, de alguna forma, los establecimientos
puedan empezar a aportar obligatoriamente este tipo de señalización, en donde ya va a venir lo que es prohibido fumar y vapear, y así poco a poco entonces la población va a tener el conocimiento de que obviamente no solo esto es para el cigarro, sino es para absolutamente todo tipo de dispositivo que funcione de alguna manera similar. Entonces creo que va a ser un proceso nuevo, ¿verdad?, de irse acostumbrando, de irse regulando, pero más allá que esto, cuando ya hay un padre responsable, un adulto responsable, ¿qué señales nos pueden dar los menores en caso de que de alguna forma y a escondidillas estén generando estas prácticas? Bueno, número 1, cambios en el comportamiento, ¿verdad? Es lo primero. Ustedes, yo como madre de 2 adolescentes, ¿verdad?, ya uno va conociendo cuáles son los patrones de comportamiento, y de repente que alguna salga, ¿verdad?, con algo diferente, algo ha pasado, o que de alguna medida, ¿verdad?, tenga esas ansias por poder tener dinero para poder hacer ciertas compras, que ya de alguna manera uno genere ciertas recomendaciones, o que hayan padres de familia que de alguna forma también le emitan algo, o que haya esta práctica en otros menores similares en el grupo de la escuela o el colegio. Entonces ya son como signos de que por lo menos ellos están con la influencia de este tipo de dispositivos. Ahí es donde mejor, antes de tener esa conversación, ¿por qué no se sienta usted con ellos? Y les preguntan, así, pero con tranquilidad, sin prejuzgar, si conocen sobre ello. Y de alguna manera, así como en son de conversación también, si de alguna forma han consumido o les han dado a probar esto. ¿Para qué? Para también nosotros poder saber hasta dónde está llegando esto a sus hijos, y ahí poco a poco brindándole la información de por qué es tan importante que para ellos esto no es. Entonces, esa puede ser una primera recomendación que uno, como médico de familia, ¿verdad?, puede darle para poder acceder a estos menores de edad, pero sobre todo a la adolescencia, que a veces es complejo el manejo, ¿verdad?, de la información o la comunicación con los adultos. Y otra también son cambios en el comportamiento ya llamativos, los cuales hagan ver que algo no anda bien, y de alguna forma también que porten algún tipo de estos dispositivos que son llamativos, pero que a la vez no deberían portarlos. Entonces, hacer un llamado a todos los padres que estén ojo al Cristo, como llaman, pero sobre todo conversando con ellos y brindándoles la información necesaria para que ellos tengan la apertura de brindarles a ustedes esto que de alguna forma está sucediendo en sus centros educativos, y ustedes ser ese enlace a los profesores o a los centros educativos para que puedan de alguna manera articulada evitar que menores de edad estén consumiendo algo que puede poner en riesgo no solamente su vida, sino que también de ser nocivo para la salud. Doctora, ¿cuánto tiempo o a partir de cuándo ya inicia la señalización o los rótulos en esos lugares? Sí, si no mal recuerdo, esto salió publicado el 16 o el 18 de este mes, entonces esperaríamos en 6 meses aproximadamente tenerlo ya obligatorio para todo el país. Ya a partir de ahí todo el país tiene que tenerlo, entonces nuevamente oportunidades de emprendimiento. Cualquiera que con las medidas que esté en el reglamento, bájelo, ahí vienen cuáles son las medidas, cuáles son los colores, todo lo que tiene que tener, y empiecen todas las imprentas a sacarlo y a colocarlo, porque todos los establecimientos van a tener que portar esto como parte de los requisitos de habilitación de los mismos. Doctora, muy rápido porque ya el tiempo nos gana. Hay alerta sanitaria también a nivel internacional por el oropoche y también la viruela del mono. Ante estas dos enfermedades, ¿qué medidas está tomando nuestro país con respecto a estos temas? Sí, bien, vamos a empezar con las alertas sanitarias que tenemos aquí en el país. Primero el dengue, y más fácil explicarles porque todos conocemos el dengue, ¿verdad? Es un virus que por medio de un vector que es el mosquito, en este caso de la Aedes aegypti, nos pica y desafortunadamente puede producir esta enfermedad en donde no solamente nos sentimos mal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, lo que llaman todos la gripe seca. Pasan unos días y que posteriormente se recuperan. Algunos, dependiendo de las condiciones médicas preexistentes que tenga esto, puede que la pase peor que otros, pero que desafortunadamente ahorita hay varios serotipos en el mismo momento coexistiendo, y que nuevamente, si nos pican más de un serotipo diferente,
podemos tener dengue grave, que es el que llaman dengue hemorrágico y el que puede ocasionar la muerte, y ha ocasionado centenares de muertes en otras latitudes. De aquí que gracias a Dios también el sistema de vigilancia y al personal capacitado que tenemos en la seguridad social para poder detectar y tratar adecuadamente esta enfermedad, no tenemos ni un solo fallecido. Pero ahora, en otras latitudes, tenemos este virus de Oropouche. ¿Por qué empecé con el dengue? Porque es muy similar. Es muy similar, tanto los síntomas como también el vector. Esto se transmite a través de, hay 2 vectores, me llaman jejem, pero son igual, mosquitos que lo pican a usted y que en corto tiempo pueden padecer una sintomatología similar a el dengue. De ahí que se hace un llamado a la población en donde hay ciertos lineamientos en donde podemos saber si es más un dengue o enfermedad de Oropouche. Porque ¿cuáles son, perdón que le interrumpa, cuáles son esos síntomas? ¿Cómo poderlos diferenciar? Vean, son síndromes febriles. Los síndromes febriles todos abren con fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo, muchas veces en las articulaciones, dolor de cabeza, a veces pueden tener un rash. Entonces aquí mucho está en el antecedente. En el antecedente de, ahorita no lo tenemos en el país, entonces probablemente venga de lugares en los que ahorita está habiendo afección, como por ejemplo Perú. El caso sospechoso era de una persona que venía de Perú, que está teniendo varios, digamos que, casos ya reportados. Lo importante aquí es que usted, ante síntomas inespecíficos que salen de alguna manera de la cotidianidad, consulte a su médico. Tenemos ya pruebas de PCR para poder definir cuál de estos virus es. Entonces, ahí es nuevamente el llamado a la población para que ante estas afecciones y sobre todo sospecha de esta infección, y sobre todo si usted viene de algún país en donde ya hay casos positivos reportados, consulte a su médico. Y ahora usted me mencionaba el otro, que es la viruela símica. Hace un par de años también hubo una alerta de viruela símica. Este también es un virus que se presenta muy frecuentemente, en este caso está en la República del Congo, en donde han habido varios, digamos que, tipos, pero ahora la alerta fue porque hay un tipo más agresivo y mucho es por contacto estrecho con las secreciones que se presentan en las lesiones de la piel. La viruela es una enfermedad producida por un virus que ya, digamos que se había erradicado en general, la tradicional, y nosotros tenemos años de no padecerla porque también, digamos, el sistema de vacunación y los controles sanitarios han erradicado esta enfermedad, pero en otros países ha vuelto a salir y ahora esta viruela símica, esta variante generada, digamos que ha generado alerta porque ya hay cientos de casos de, digamos que una evolución muchísimo más violenta que otro tipo de variantes. En Perú se están reportando un tipo de variante que es menos severa, por decirlo así, pero está más cerca de nosotros. Y de ahí que por eso también la OMS generó un llamado al mundo para que nos pusiéramos alertas. ¿Alertas a qué? A saber cuáles pueden ser las fuentes de contagio. Entonces, personas, obviamente, que van a padecer, desafortunadamente, todos los virus, usted me va a decir, pero ¿cómo? Todos son con fiebre, malestar general, dolor. Sí, desafortunadamente así son. Pero esta es una viruela. Y lo que hace es que va a tener un brote o un rash normalmente al tercer día. Puede empezar el mismo y son lesiones papulares o nodulares en donde se pueden tener una ulceración y pueden tener secreción, y esas secreciones son contagiosas. Entonces, en estos casos, y ahí creo que han salido varias fotos, ¿verdad?, en los medios de comunicación en donde se pueden ver las lesiones, son bastante llamativas. Entonces, obviamente, personas que están enfermas, la idea es que no tengan contacto con otros para evitar infecciones, pero más allá es el sistema, digamos, de vigilancia, en donde ante estos síntomas y sobre todo si alguien es reportado, tiene que ser manejado, ojalá en un centro, digamos que hospitalario, para poder no solamente ser identificado adecuadamente, sino tener las medidas de control. Ya se solicitó al, digamos, la Dirección de Vigilancia Epidemiológica que valorara la actualización de lo que tenemos de lineamiento, porque hace 2 años me comentaron hace poco que se había sacado en la primera alerta. Entonces lo que estamos lanzando nuevamente es la revisión y actualización de acuerdo a parámetros que tenga la OMS, y estamos al tanto, digamos, de
toda la evolución que pueda tener para alertar a la población y nuevamente hacer el llamado de, por favor, estén vigilando las páginas del Ministerio de Salud, las páginas oficiales, la información oficial, porque ahí estaremos emitiendo alertas y estaremos de alguna forma brindando advertencias, recomendaciones o cuidados a la población de acuerdo al momento en el que nos encontremos epidemiológicamente. Doctora, en este caso, entonces, sobre todo a las personas que vienen fuera del país y que han visitado alguno de estos países donde se están presentando estas dos enfermedades, entonces, una vez que regresen y presentan algún síntoma, entonces de aquí lo importante es alertar y asistir al centro médico. Sí, la idea es que ojalá ninguno haya tenido un contacto con alguna otra persona, ¿verdad? Pero debido a que esto, por contacto estrecho, ¿verdad? Contacto estrecho con algunas secreciones pueden tener este tipo de infección. Si tiene síntomas, entonces favor ir a consultar. Igual nosotros cada vez estaremos, digamos que informando más y más. La idea aquí es estar alerta, no alarmarse, porque la idea nuevamente es que tengamos el conocimiento para poder saber cómo actuar y nosotros, o sea, no se preocupe usted, me preocupo yo y el Ministerio de Salud para poder estarle brindando a ustedes, a la población, la información necesaria en el momento oportuno. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora en este programa Asiento Extra. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación y espero que la información haya sido provechosa. Muchísimas gracias y que todos tengan una excelente tarde. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio 92.3 FM.